Bueno, buenas tardes, pues vamos a continuarle. Entonces el tema que vamos a empezar a ver hoy es análisis de algoritmos. Sobre todo, casi la mayoría del curso va a ser el diseño de algoritmos y probar que son correctos, ¿no? Que más o menos fue con lo que empezamos la vez pasada. Pero también parte muy importante y que pues, determina pues, un montón de cosas es determinar cuáles son los recursos que nuestras soluciones están usando. Normalmente es los recursos temporales, qué tan rápido es el algoritmo, pero también qué tanta memoria utiliza, ¿no? Ambos, por ejemplo, son muy relevantes ahorita en el contexto de aprendizaje de máquina, por ejemplo, con los LLMs. Por eso están tan caras las tarjetas gráficas, ¿no? Porque su espacio que necesitan para ejecutarse, pues necesitan mucha memoria. Entonces, pues lo que vamos a empezar a ver es cómo se hace ese análisis del tiempo que se necesita para ejecutar un algoritmo en función del tamaño de la entrada. Es lo que vamos a estar haciendo. Y pues cuáles son las convenciones y las cosas que hacemos. Entonces, pero para eso pues vamos a empezar con un ejemplo. Y es un ejemplo sencillo que nada más en este caso vamos a intentar analizarlo con mucho detalle y después vamos a ver que se puede hacer el análisis como que un poco más de grano grueso y hay muchas razones de por qué se hace así. Entonces vamos a empezar con un problema, con una solución que es relativamente sencilla, no es la más eficiente, también por eso la estamos poniendo. Ya eventualmente vamos a ver un par de soluciones que son más eficientes que esto. Y el problema es ordenamiento, ¿no? O sea, vamos a querer ordenar números. Entonces, como desde la vez pasada o desde muchas veces he enfatizado, primero tenemos que plantear el problema pues, de la manera más precisa posible. Entonces, ¿cómo sería el problema de ordenamiento? Entonces, podríamos poner, no sé, igual hasta luego, así, ¿no? Se puede poner el problema, ¿no? ¿Cuál sería el problema de ordenamiento? Si lo quisieran especificar, ¿cómo lo expresarían? Pues una lista de números randoms, desordenada, y ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. Si no, se podría decir, dada una lista de números, regresar otra lista con los números ordenados, ¿no? Y vamos a por lo pronto decir de menor a mayor, ¿no? Pero puede ser al revés. Y hasta todavía podemos ser más precisos, ¿no? Podemos decir, pues, la entrada pues, es una lista y la salida pues, también va a ser una lista donde A ahí debe de ser menor o igual que ahí más 1, ¿no? Para todo I. Y bueno, pues ya esto es lo que queremos. Tenemos una lista de números y queremos regresar a esa lista por ordenados. Y pues ya ese problema pues, es súper útil en un montón de contextos, ¿no? Entonces no hay necesidad de decir por qué es tan importante. Entonces vamos a resolverlo y ahorita les digo que el énfasis va a estar en analizar la solución, cuánto tiempo se tarda en correr y dependiendo del tamaño de la entrada. Pero bueno, también ya que estamos en este problema, igual y pues vamos a intentar resolverlo. Hay muchas soluciones para ordenamiento y también para muchas restricciones a los números que se están ordenando, pero ahorita vamos a ver esta que es una de tantas, ¿no? Y no es la más eficiente. O sea, esta casi nunca se usa, ¿no? Tal vez hay algún contexto en el que se utilice, pero ahorita no se me viene a la mente ninguno. Bueno, sí uno que es el que voy a dar ahorita, pero más que en computadoras como lo hacemos nosotros. Entonces, el algoritmo de ordenamiento por inserción es uno que mucha gente utiliza cuando está jugando póker o juegos de cartas donde las cartas tienen algún valor.
Entonces hay veces que nos gusta tenerlas ordenadas, ¿no? Sobre todo los que tienen TOC, entonces quieren tener sus cartitas ordenadas, ¿no? Entonces si quieren ordenar sus cartas, a lo mejor como un algoritmo que puede ser, es que agarran primero, pues que no se parece tanto, ¿no? Pero van agarrando una carta y después la ponen en el orden que le corresponde, ¿no? Y después ya la siguiente carta y la ponen en el orden que le corresponde, y la siguiente carta y la ponen en el orden que le corresponde. Entonces, pues más o menos esa es la idea. O sea, la idea es tener un conjunto que... Sí, adelante. Que ya está ordenado y se va a agarrar el siguiente elemento y se va a colocar en su posición adecuada dentro de este conjunto que ya está ordenado. Entonces, pues más o menos como que esa es la idea del algoritmo. O sea, la idea del algoritmo es mantener un conjunto ordenado y ir incrementando el conjunto con un nuevo elemento, ¿no? Que no estaba, ¿no? Un nuevo elemento. Y pues la idea es que ese nuevo elemento, pues ponerlo en la posición que le corresponde. Entonces, o sea, digamos que la descripción de este algoritmo está muy genérica, todavía muchos detalles de implementación, que por eso es lo que vamos a ver ahorita, pues no están definidos, pero la idea del algoritmo en principio sí es clara, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ordenar yo todos mis números? Voy a construir una lista que se va, ya de los números ordenados, que va a ir creciendo poco a poco. Entonces, al principio, pues la lista es vacía, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo agarrar cualquier de los números que tengo y en la lista pues no hay nada, pues ya nada más lo pongo, va a estar él solito y pues está ordenado porque nada más está él solito. Después agarro otro elemento, veo si es mayor o menor que este y dependiendo de eso si lo pongo a la izquierda o a la derecha del otro número. Agarro el siguiente y también pues voy a ponerlo en alguna en su posición que le corresponda, ¿no? Y tengo que hacer espacio para que lo ponga. Entonces, lo primero, no sé si les quede claro que ese procedimiento siempre va a regresar la secuencia de números ordenados. O sea, como que, aunque ahorita es como, o sea, tal vez, o sea, yo diría que sí, ya es una demostración formal esta plática que les estoy diciendo. O sea, esto ya garantiza que no importa, así como la vez pasada, el número de tamaños que tenga la lista, si yo sigo este procedimiento, pues yo voy a poder siempre ordenarlo. Entonces ahora ya desde el punto de vista de eficiencia, pues lo que si ya creemos que esta sí es una solución, pues tenemos que preguntarnos pues, qué tan eficiente es, y eso todavía no lo podemos decir hasta acá, porque todavía no hemos especificado exactamente cómo es el algoritmo ya muy preciso de cómo voy a ver cuál es la posición que le corresponde en el arreglo que ya está ordenado. Pero, por ejemplo, ahorita les preguntaría cómo lo harían. O sea, si ya me dan un arreglo que ya está ordenado y me dan un nuevo número, ¿cómo harían? ¿Cuál sería su algoritmo para colocar este número en su posición adecuada? Y más o menos cuáles son los recursos que ocuparía. Ahorita ya lo vamos a ver, nosotros lo vamos a ver con detalle esto, pero nada más ahorita para empezar la discusión. Sí, no sé, si yo tengo un número, pues aquí ya están ordenados, ¿no? Entonces voy a ir comparando y mientras este sea mayor que está acá, quiere decir que todavía lo tengo que meter más hacia el interior del arreglo, ¿no? Se puede empezar del extremo más grande del arreglo y ver si este era mayor, entonces quiere decir que pues, todavía se va a meter, ¿no? Lo pregunto con el otro y es mayor, pues todavía me tengo que ir a avanzar más, pero si pregunto por el otro y ya es menor, quiere decir que esa ya es la posición adecuada, ¿no? Entonces ahí lo debería de poner, pero como el arreglo está fijo, también ahí igual debería como le tengo que hacer un espacio al menos, y esos sé que van a la derecha, esos ya empezarlos a mover una posición a la derecha para que ya en el momento en que encuentre uno que es menor, pues ya en esa posición la siguiente ponga el valor, ¿no? Y ahorita sí a grandes rasgos pues ese procedimiento es como que lineal con el tamaño del arreglo que ya tengo ordenado, ¿no? Que vamos a ver ahorita del peor de los casos, mejor de los casos, pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces sería eso. Entonces ese procedimiento ya vimos que sí se puede meter ya en un arreglo, ya en la estructura de datos de
de las computadoras, y eso lo podría meter dentro de un ciclo pues más grande, ¿no? Que vaya revisando todos los elementos del algoritmo. Entonces, pues sí, más o menos ese es sí, de todas maneras, si tienen dudas de ese algoritmo, pero bueno, ya ese sería el algoritmo ya escrito en un pseudocódigo tipo, no sé qué tipo, esto no se lo fusilé a Kevin, lo fusilé del libro de Cormen, pero no me acuerdo quién es el autor que hizo las diapositivas, entonces pero bueno, ahí luego le pongo bien su referencia. Entonces, no sé, es un pseudocódigo, no sé exactamente a qué lenguaje corresponde, pero si se fijan, pues está haciendo esto que les estoy diciendo. O sea, aquí en como va a ser este algoritmo, es que va a tener pues hasta igual lo podemos dibujar aquí, ¿no? O sea, va a tener el arreglo de números, o sea, de los números iniciales. Y sobre este mismo arreglo va a construir ya la versión ordenada de los números. Entonces aquí, como dice, es que el algoritmo va a empezar desde i igual a 2, o sea, este ciclo externo va a empezar desde i igual a 2. Entonces va a empezar, y aquí con este pseudocódigo ya también, como lo estamos viendo, es que asume que los índices empiezan de 1. Si fuera Python, pues empiezan de 0, ¿no? Si fuera C++, también empiezan de 0. Entonces este es un lenguaje tipo Julia, ¿no? Tal vez. Entonces empieza con i igual a 2, entonces va a empezar aquí, ¿no? O sea, el algoritmo está aquí, pero va a mantener esa invariante que les digo. Aquí el primer número no importa cuál está aquí, pero como es él por sí mismo, ya es el que corresponde al arreglo ordenado. Entonces por eso empieza con 2, ¿no? Y va a hacer esto que está aquí en el ciclo, pero bueno, ya para estudiarlo un poquito con más generalidad, pues vamos a suponer que ya el arreglo va en esta posición. Y entonces eso quiere decir que los números que están en esta parte de aquí ya están ordenados entre ellos, ¿no? O sea, ya ellos, este es menor que este y este es menor que este, ¿no? Aquí ya están ordenados cualquiera que fuesen esos números que están allí. Entonces ahora voy a probar este número. Entonces nada más vamos a ver qué es lo que hace ese algoritmo cuando está probando. Entonces, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, ahorita ahí vale 4, ¿no? Entonces a una variable temporal que le llama llave, pues va a asignar el valor que tiene aquí en esta celda, ¿no? Porque ahorita ahí vale... Ahorita vamos a hacer un ejemplo, por ahí me parece que viene un ejemplo, pero bueno, ahorita lo estoy explicando primero y luego ya vemos una ejecución con números de veras. Entonces aquí va a tomar el valor que tiene aquí, eso se lo va a asignar a la llave. O sea, ese va a ser la llave, que en esencia pues es el valor del número que vamos a acomodar. O sea, es el nuevo número que queremos ahora acomodar para que ahora este nuevo arreglo que va a llegar hasta esta posición ahora esté completamente ordenado. Entonces la llave pues va a tener ese número y ahora vamos a declarar otro índice que lo va a poner empezando en el último elemento del arreglo que ya estaba ordenado. O sea, porque va a ser i menos 1, ¿no? Empezamos con el i, que es el que va a ser la llave y que va a ser el que queremos meter a nuestro arreglo ya ordenado, y entonces nos posicionamos en su posición, que es la última del arreglo que ya está ordenado. Entonces aquí este procedimiento es el que se va a encargar de buscar el índice exacto donde debe de poner ese nuevo arreglo. ¿Y qué es lo que va a hacer? O sea, mientras no llegue al final, o sea, mientras no ya haya recorrido todo el arreglo sin haber encontrado uno más chico que yo, que en ese sentido querría decir que ese es el número más pequeño de todo el arreglo, y que tampoco haya encontrado, o sea, que la llave, mientras la llave sea más pequeña que el número que estoy revisando actualmente, o sea, donde está apuntando ahorita J, pues entonces voy a ir haciendo mi índice más pequeño, ¿no? Voy a ir preguntando cada vez más hacia la izquierda hasta encontrar uno que sí ya no cumpla con esta condición, ¿no? Que no cumpla con esta condición quiere decir que era igual o menor la llave que el elemento. Diré mayor o igual la llave que el elemento, entonces ya es su posición que le toca poner. Pero al cual aquí también nada más hay que ver qué es lo que hace esta línea, o sea, con un poco con respecto a la explicación que estoy dando. Sí, no, o sea, aquí a J más 1, que por ejemplo ahorita J está apuntando al último elemento, entonces J más 1 va a ser el espacio donde estaba el key originalmente. Le va a asignar lo que tenía J, entonces este elemento lo va a pasar hacia acá.
y siempre el elemento en el que está checando lo va a pasar a la siguiente posición, ¿no? Entonces esto lo que está pasando es pasando a la siguiente posición el elemento que justo acaba de ver que es más grande que la llave actual, porque la tiene que poner. Entonces ya en el momento en que esto no se cumpla, que quiere decir que el elemento AJ que está revisando ahorita es menor o igual que la llave, entonces en esta posición pues ya bueno, en la posición va a asignarle la llave, ¿no? Entonces ya va a estar acomodado en el valor que le correspondía. Entonces este proceso es el que está haciendo la inserción en este algoritmo de inserción, y el ciclo es el que está en el ciclo exterior, pues nada más está agarrando el nuevo elemento y se inserta y así sucesivamente. Entonces, pero bueno, para que amarre, por aquí también no es mía, también aquí tenían una medio animacioncita, ¿no? De cómo funciona esto. Siempre vale la pena, y pues ya aprovechando que ya no la dieron, ¿no? Entonces es un ejemplo para una instancia de nuevo muy chiquita, que es esta 30, 10, 40, 20. Entonces inicialmente pues vamos a empezar, todo está inicializado en 0 y pues no hay nada, ¿no? Entonces empezamos a ejecutar este algoritmo y ya se saltó muchos pasos, no sé si fue mi culpa o qué, pero bueno, empezamos, ¿no? Empezamos con i igual a 2, o sea, sí está empezando desde el principio, o sea, hasta ahorita está aquí apuntando la llave. J, ya como ya empezamos aquí, ya estamos viendo al while, pues J ya está viendo al único elemento, al último, pero también primer elemento del arreglo que ya está ordenado, ¿no? Y pues la llave es 10. Entonces aquí la pregunta, ¿va a entrar al while? Sí, no, porque J sí es mayor que 0, sí, J vale 1, la llave valía 10, y la llave es menor que AJ, donde J vale 1, y pues sí, ¿no? J vale 30, entonces este es menor que 30, pues sí entro, ¿no? Entonces lo que va a hacer ahora el algoritmo, lo que debería de hacer en esta parte de aquí, pues es le va a copiar el 30 en esta posición, y va a hacer más chico el J, ¿no? Ahora J valía 1, ahora va a valer 0, ¿no? Entonces vamos a ver aquí hasta qué es el paso que da. Entonces sí, copia el archivo hacia 30 y después va a ser J menos 1, entonces J va a valer 0. Entonces ahorita va a venir, ya bueno, preguntó por el while, pero ya no entró porque J ya vale igual a 0, ¿no? Entonces ya esta parte, como es un AND, esta parte ya no entró, ¿no? O sea, quiere decir que ya se fue hasta el final y no encontró ningún número que era más pequeño que los que ya estaban ordenados. Entonces nada más lo que va a hacer que entonces al J más 1, pues, que fue el espacio que sobró, que es que en este caso le va a asignar el valor que tenía la llave, que era el siguiente elemento que tenía que poner en su posición adecuada, que en este caso pues era el valor de 10, ¿no? Que tenía. Entonces ya le asigna el valor de 10. Entonces ahora pues ya va a pasar al siguiente valor de i, ahora i vale 3, entonces la llave va a valer 40, i vale 3, j va a valer 2, ahorita que después ya que ejecutemos esta instrucción, j va a valer 2, entonces a de j va a valer 30, y ahorita va a entrar al while o no. A ver, véanle bien. AJ no es mayor que el key, ¿no? AJ vale 30 y key vale 40, entonces al revés, el key es mayor que él. Entonces esto no va a hacer nada y va a hacer esta instrucción, pero no está haciendo lo mismo, o sea, nada más como que regresa la llave a su lugar, porque habíamos hecho J menos 1, o sea, la llave estaba en I y J es I menos 1, pero después aquí como le sumamos más 1, pues ya la regresa, ¿no? Luego esto de los índices es no necesariamente confuso, pero bueno, es muy, muy propenso a errores. Bueno, al menos para mí, yo siempre que le hago código me equivoco, entonces parte de lo que uno debuguea para que quede bien. Pero entonces queda igual, y entonces pues ya se sale, y después ahora el key va a ser el 20, y ahora sí lo tiene que recorrer hasta acá, ¿no? O sea, va a entrar al while 2 veces y los va a ir acomodando, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pues ahí lo va a ir haciendo. Entonces ya tenemos una demostración de cómo funciona una instancia, pero bueno, nada más es una demostración de un algoritmo ya en concreto que implementa la idea abstracta que planteamos en la diapositiva anterior, ¿no? Que era este proceso de ir insertando en la posición adecuada. Entonces ya con esta explicación pues sí podemos garantizar que el algoritmo es correcto
y que va a encontrar, bueno, que siempre va a ordenar los números independientemente de la secuencia o inicial que uno le ponga. Pero bueno, ahora lo que va a ser importante en esta sección, que es el siguiente paso, es ver qué tan eficiente es la solución. O sea, queremos ver qué tanto se tarda en hacer ese ordenamiento de un conjunto de números. Entonces vamos a intentar ver esa cosa, ¿no? Entonces vamos a tratar de analizarlo. Según yo, estos iban saliendo poco a poco, pero bueno, ya están así, y entonces ya vamos a tratar de nada más de explicarlos. Entonces vamos a ver cuánto tiempo se tarda el algoritmo. O sea, vamos a tratar de ver cuánto tiempo se tarda. Entonces, supongamos que tenemos un arreglo A, o que son los elementos que queremos ordenar, y ese arreglo tiene n elementos, ¿no? Y queremos tener una expresión que dependa tal vez de n, pero bueno, en principio que aquí va a depender de n y de a, y que esa es una función que nos va a decir cuántos segundos se va a tardar en correr el algoritmo para esa instancia. Y pues ahí igual estoy siendo un poco redundante porque ya teniendo a, pues ya sé cuánto vale n, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué es importante poner n. Entonces, lo primero que, y ahorita en este único caso que vamos a ver, vamos a tratar de ser muy precisos, también no completamente, pero para ver cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar en el algoritmo. Entonces, en principio, si empezamos a hablar de manera muy absoluta y ver cuánto tiempo se va a tardar de ejecutar un algoritmo, lo que podríamos tratar de ver es cuántas instrucciones de la computadora se ejecutan para terminar este algoritmo. O sea, como que cuántas veces se ejecuta cada una de las instrucciones. Ya está en código ensamblador, si alguna vez lo han escuchado hablar de él. O sea, cuántas veces cada una de esas instrucciones va a tomar un tiempo en ejecutarse. Entonces, el tiempo que se tarde en ejecutarse esa instrucción y sumar el tiempo que se tardan todas las instrucciones. Entonces, en principio, eso sería lo que nos tardaremos. Pero aquí, aunque sí estamos yéndonos a detalle, nos vamos a ir a un tiempo, no tan a detalle, ¿no? Como un paso más arriba. Entonces, vamos a tratar de estimar o tener una idea de cuánto se va a tardar el algoritmo en ejecutar esta instrucción. Entonces, aquí lo que estamos especificando aquí con líneas puntadas y diciendo C1 de n, lo que estamos diciendo es que esta instrucción para ordenar este arreglo de n elementos se va a mandar a llamar siempre n veces. ¿Y por qué se va a llamar n veces? Pues porque primero son de la 2 a la n, ahí son n menos 1, pero ¿por qué sería n? Igual también es un poquito de detalle, pero bueno, ahorita ya que estamos en eso es importante mencionarlo. O sea, como que quisiera ver yo que en mi código, si ya lo estuviera debugueando, y entrar aquí a este for y tratara de, pues sí, va a ejecutar este for, la instrucción asociada a este for, ¿cuántas veces lo va a hacer? Y como empieza desde 2, uno podría pensar que hasta n-1, pero también cuando ya vale el índice, vale n+1, de todas maneras dentro del for hay como que una pregunta, ¿no? De si sí sigue siendo y sigue estando dentro de este rango. Entonces, si ya esa pregunta, pues cuando diga que no, que es por lo que ya no va a volver a entrar al for, de todas maneras se considera como que un paso, ¿no? Nada más igual estamos siendo un poquito estrictos, precisos, ¿no? Y aquí esta C1 es una constante que nada más lo que está diciendo, pues si esto lo estoy corriendo en una laptop, supongamos que en esta laptop, pues es como que una constante que dice cuánto se tarda en ejecutar esta instrucción, pues con mi compilador y mi laptop, ¿no? que tengo. Entonces, si sumo, pues esto para siempre, no importa cuál sea el arreglo que quiero ordenar, siempre se va a ejecutar este for n veces, y entonces por eso el tiempo total de ejecutar este for va a ser cn, ¿no? Entonces va a ser parte de mi tiempo que se va a tomar en ejecutarse este programa, pues va a ser c de n. Entonces ya c1n, ¿no? Por aquí lo voy almacenando, ¿no? Ya va a ser c1n. Entonces ahora me voy a la siguiente instrucción. Como ya es una instrucción diferente, pues a lo mejor va a tomar un tiempo diferente. Y también aquí, como estoy siendo estricto, ahora aquí esta instrucción nada más se va a ejecutar n-1 veces, porque ya cuando la última que no entró al for, pues aquí ya tampoco va a entrar a esta parte, ¿no? También es un pequeño detalle, pero bueno, o sea, nada más por ahorita en este único caso que estamos siendo un poquito más precisos. Entonces esa instrucción pues también va a tomar un cierto tiempo en mi laptop y mi compilador y etcétera, y entonces ese es el tiempo que se va a tomar en ejecutarse esa instrucción.
Y lo mismo para la tercera, ¿no? Pero va a ser tal vez, como ahora es un incremento, bueno, una asignación y una suma, por ahí, pues ya toma otra constante distinta, C3, y también n-1. Y ahora es donde viene lo complicado, o sea, porque ahora también quisiéramos hacer lo mismo con los otros, con la instrucción while, así como lo hicimos con el for, pero aquí ¿por qué se complica? Porque este while no siempre, cuando empiece a entrar, no siempre se va a ejecutar el mismo número de veces, ¿no? O sea, va a depender en los valores que tenga J, o que tenga I, que a su vez eso determina cuánto vale J, o sea, que determine el valor actual del arreglo que ya está ordenado, pero no nada más de eso, ¿no? También depende de cómo está relacionado el valor con el arreglo que ya estaba ordenado. Si ya era más grande que el último elemento, de hecho ya nada más lo ejecuta una vez, ¿no? Ya no entra al while. Y por el contrario, si era el más pequeño de todos los que ya estaban, pues va a hacer el recorrido de uno en uno hasta que llegue a la de que J mayor que 0 es la que no se cumple. Entonces, pues esto puede tomar tiempo variable. Entonces ahorita, digamos, como vamos a dejarlo ahorita por lo pronto, vamos a decir que ese tiempo va a ser L, pero ese tiempo L vamos a considerarlo como variable, ¿no? O sea, ahorita nada más vamos a ponerle un nombre y por eso aquí nada más vamos a ponerle ahorita por lo pronto L. Entonces vamos a decir que es que es 4 por L, donde ahorita esto pues es variable, pero vamos a analizarlo con más cuidado, ¿no? Esto es variable. O depende de la entrada, ¿no? Depende de entrada y también de I, ¿no? O sea, porque a lo mejor lo podríamos poner en función de I, tal vez eso podría ayudar, pero bueno. Y bueno, y los demás pues también dependen de L, pero son igual que en el caso anterior, ¿no? O sea, como que cada cuánto se va a ejecutar ahora esta instrucción. Y digamos que aquí lo que sería es explicar, porque aquí ya como les decía, pues ya nos venía, ¿no? Pero igual antes de eso, para que quede claro esta L, o sea, digamos que si yo quisiera ser un poquito más preciso de nuevo con esa L, para que quede claro, para explicar pues tal vez el otro, si yo ya quisiera escribir esa L, podría separarlo en función de I, o sea, en función de las veces que se ejecuta I. Entonces podría decir, o sea, esa L, pues va a ser L desde cuando I vale 2, o sea, va a ser L2, L3, y así hasta que L valga N, ¿no? Y donde cada una de estas L's minúsculas va a ser el tiempo en el que el número de veces que se va a ejecutar cuando el índice I valía pues este número que está aquí como subíndice, ¿no? Entonces esta L pues es la suma de esas L's. Entonces esta que está aquí, ¿cuántas veces se va a ejecutar? ¿O por qué tiene esta forma? O sea, nada más es lo que ahorita quisiera que pusiéramos. O sea, porque todas estas instrucciones que están aquí, para cada una de estas L's se van a ejecutar una vez menos que el while, ¿no? Porque igual que como en el for, el while también cuando falla, pues se ejecuta al menos una vez más que cuando entra. Entonces, si en la posición késima o en la 3 se ejecutó el while 3 veces, L 3 veces, perdón, entonces eso quiere decir que esta instrucción se ejecutó L 3 veces menos una, ¿no? O sea, así como en el for original, o sea, todas las instrucciones que están adentro del ciclo se ejecutan el número de veces que se ejecuta el ciclo menos una porque ya no se ejecutó la vez en que ya decidió no entrar al ciclo. Entonces, por eso es que aquí es L menos las n menos 1 veces que entró. Y bueno, y también pensando que la instrucción se ejecuta pues tiene un número de tiempo constante. No sé si queda claro eso. Esa n podría ser L también, ¿no? ¿Cuál n? Ahí esa en lugar de L menos n menos 1, entonces se puede decir sería L menos 1. No, sí es n menos 1, o sea, lo que estoy, digamos, a ver, vamos a
Agregar una atrás. Bueno, creo que ni es importante. O sea, ¿por qué tiene que ser n-1? O sea, lo que estoy diciendo, o sea, lo que estoy tratando de decir es que... Aquí no sé cómo sale un... O sea, lo que estoy tratando de decir es que el número, o sea, que en primera, o sea, lo importante que es ver aquí es que este while se va a ejecutar un distinto número de veces dependiendo de muchas cosas. Pero uno de los valores de que depende de qué se ejecute es el valor de i actual en el que está el for. Entonces, por ejemplo, si el valor de i vale i, o sea, vamos a dejarlo así como ese es su valor arbitrario, que puede ser de 2 a la n. Entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar este while? Entonces, a lo más se va a ejecutar i veces, ¿no? O sea, que es cuando recorre, cuando el número es más chiquito y se va hasta el final. Y a lo menos se va a ejecutar una vez, que es que ya el primer elemento ya era el más, era el más grande, ¿no? O sea, que ya el primer elemento ya era más chico que el que queríamos poner. Entonces, se puede, en cada llamada, o sea, en cada vez que está ejecutándose el for externo, a la ejecución de este while puede ir desde 1 hasta i. Pero bueno, también entre los valores intermedios que está. Entonces, como le estamos llamando ahorita a ese valor, es que le estamos llamando que cuando i vale 2, pues es el número de veces que va a entrar. Le estoy poniendo nada más un nombre, está haciendo L2, después L3 y así hasta Ln, donde por ejemplo aquí L de n podía ser desde 1 hasta n, ¿no? O sea, Ln puede valer desde 1 hasta n. L3 puede valer desde 1 hasta 3. Pero bueno, esos son los valores que pueden valer. Pero sea cual sea que valga este valor, el número de veces que se ejecuta el while, que por ejemplo aquí L3, cuando i vale 3, la instrucción que está aquí adentro se va a ejecutar una vez menos que ese while, porque se ejecutó todas las veces, menos la última, que fue cuando ya decidió el algoritmo no entrar porque no se cumplió la condición que estaba aquí. Entonces ya el número de veces que se ejecuta la instrucción esta en términos de estas celdas que definimos ahorita, pues va a ser pues toda la suma de todas las celdas, pero menos 1, o sea, menos la última, menos la instrucción que no se ejecuta porque es en donde ya no entra el while. Entonces, como aquí hay n-1 elementos, es como si a estos les restáramos menos 1 a cada uno, entonces por eso es menos n-1, que son todos los unos que se le restaron a estas cosas. Entonces, por eso es que es L de n de 1 menos n, que ya no sé para qué hice de acá, pero bueno. Entonces, no sé si ya quedó un poco más claro o tengan otra duda. Y bueno, va a ser lo mismo para las otras, ¿no? O sea, va a ser igual porque también es una interna al while y la que sigue pues ya es externa, entonces también es n-1 C7. Entonces, si ya sumo todas estas, pues ya me da el tiempo total en que tarda en ejecutarse como función de n mi algoritmo. Y pues ya aquí ya lo puedo, ya hago un poco de álgebra, o sea, aquí ya es después de hacer mucha álgebra que ya voy a tener un término n, pero aquí por ejemplo también tengo C1n, tengo C2n, C3n, C5 menos n, o sea, aquí voy a tener un chorro de cosas, ¿no? Y ya después haciendo álgebra, pues ya esto se va a reducir a la cantidad que viene allí, ¿no? A C8L más C9N más C10. Por ejemplo, aquí cuánto valdría C9? O sea, C9 va a ser una nueva constante que en este caso nada más está pues, absorbiendo las constantes que tenían. Por ejemplo, como es lo que está acompañando a n y nada más estaba tratando de reducir esa suma que puse ahorita que estaba tratando de ser preciso, pues entonces tendría C1, ¿a quién más tendría? C2, C3, menos C5, ¿no? Menos C5, menos C6 y C7, ¿no? Entonces eso valdría C9 y así lo mismo C10 y C8, ¿no? También habría que nada más hay que hacer el álgebra con cuidado. Entonces ya ahorita en esta forma genérica, esta es a la expresión que llegamos, que se va a tardar en ejecutarse nuestro algoritmo para una instancia de tamaño n, pero donde está L, pues es esa cosa que teníamos allá, o sea que era L2 más L3
y que eso va a depender de, pues del arreglo de números que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí es donde viene una decisión de cómo pensamos en los algoritmos, o sea, de cómo pensamos en esta forma de analizarlos. Porque de cierta forma también algo muy padre que creo que no he mencionado es que cuando resolvemos un problema con un algoritmo, en realidad estamos resolviendo un número infinito de problemas, ¿no? O sea, estamos resolviendo el problema de ordenar para cualquier arreglo de números que tenga. Entonces, pero por lo que estamos observando ahorita, si ya sé que eso es correcto, pero a lo mejor dependiendo ya del arreglo en particular, lo que sí va a variar es que en algunos se tarde más que en otros, ¿no? Entonces quisiéramos ver cómo capturamos eso o cómo le hacemos sentido a eso. Entonces aquí hay varias opciones y podemos pensar cuál es la más útil. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, vamos a considerar un caso que va a ser el más importante y ahorita vamos a mencionar muchas cosas de por qué, y vamos a decir el peor de los casos, o sea, vamos a ver cuál es el peor de los casos, o sea, vamos a ver cuál sería el arreglo en el que nuestro algoritmo se tardaría el mayor tiempo posible. ¿Y cuál sería el arreglo en el que el algoritmo se tardaría el mayor tiempo posible? Está ordenado inverso, ¿no? Porque cada que pone uno nuevo, pues va a ver que el número es más pequeño que todos los demás, entonces tiene que ir hasta el inicio, ¿no? Entonces en ese caso sí podemos ver que en ese caso L2 pues le va a tomar tiempo 1, o sea va a ser L2 sería igual a 2 y L3 sería igual a 3, o sea todos tendrían que recorrer todo el arreglo que le corresponde, ¿no? Entonces sería la suma de 2, 3, 4 así hasta n. Entonces eso es lo que tomaría esto sería el peor de los casos, ¿no? Sería en el peor de los casos el ciclo de adentro se tendría que ejecutar para todos los elementos y pues es cuando está ordenado, pero en el sentido contrario al que lo queremos. Y entonces pues el tiempo esta L pues va a ser igual a, o sea, digamos que cada LI va a ser igual a I, y entonces por lo tanto L va a ser igual a 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta N, ¿no? Entonces, ¿esta suma cuánto vale? Exactamente, ¿no? Vale n por n menos, si no nos estamos equivocando, entre 2, que es la suma de los primeros n números, entonces la restaría 1, ¿no? Que es porque aquí está empezando desde 2 y no desde 1. Pero entonces ya vemos que ya aquí tiene un término cuadrático, ¿no? Ya al menos ahí tiene un término n cuadrada entre 2 y bueno, por ahí también tiene un menos n entre 2 y ahí el menos 1 que está por allí, ¿no? Entonces está este elemento cuadrático. Entonces en el peor de los casos nuestro algoritmo es cuadrático. Entonces cuando estamos haciendo un análisis del peor de los casos, pues estamos diciendo que se toma tiempo cuadrático. Pero ¿por qué es bueno el peor de los casos? Porque tenemos certeza de que a lo más eso es lo que se va a tardar, ¿no? O sea, no importa ahora la entrada que nos puedan dar, si nosotros logramos identificar en la que le iba peor, pues a ninguna otra le puede ir peor, ¿no? Es como siempre preparándose para lo peor, ¿no? Y eso ha sido una buena estrategia, o sea, para muchos problemas es una muy buena estrategia. Por ejemplo, si hacemos un algoritmo para una misión espacial que si llega a fallar, pues ya valió que eso todo, pues sí lo deberíamos de diseñar para el peor de los casos, ¿no? No podríamos diseñarlo de otro modo. Pero de todas maneras, a lo mejor pues es importante ya cuando estamos analizando aquí este problema, ahora ver el otro extremo que sería el mejor de los casos. Entonces, en el mejor de los casos, ¿cuál sería la instancia donde este algoritmo correría lo más rápido posible? Porque ya nunca va a entrar, ¿no? O sea, siempre ya es más grande que el que estaba anteriormente. Entonces, en estos casos, todas estas LSIs valen 1, ¿no? O sea, nada más de que intente entrar, pero no entra. Entonces, en ese caso, L va a ser igual a N menos 1. Entonces, en ese caso, pues va a ser lineal, ¿no? Porque teníamos C9 más N más 10 más L que vale N menos 1, entonces tendríamos C8 por N menos 1. Entonces ya sería lineal, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería lineal en N cuando se tiene el mejor de los casos. Hay otros, normalmente esta va a ser como que tradicionalmente por lo que se busca es encontrar algoritmos que su peor de los casos
sea lo más pequeño posible, porque así ya tenemos esa garantía de las que estoy hablando. Pero puede haber excepciones y hay todo un espacio de cosas interesantes en problemas y sus algoritmos. Y por ejemplo, a lo mejor otro que podría ser interesante es el del caso promedio. Pero bueno, este es relevante y aparece en los contextos, pero aquí tiene una dificultad muy, muy importante. Y la dificultad es que cuando uno está hablando del caso promedio, como que eso implica que uno conoce la distribución de probabilidad de las instancias que vienen, y que a lo mejor sí la puede conocer, ¿no? O sea, por ejemplo, si para cierto algoritmo de ordenamiento nosotros lo estamos utilizando para ordenar, no sé, los usuarios de Netflix o de cualquier compañía, a lo mejor estamos esperando una cierta distribución que tengan los datos. Entonces, a lo mejor podríamos diseñar un algoritmo que tenga un buen comportamiento en el caso promedio, porque como que pensamos que el peor de los casos, por ejemplo, puede que tenga muy poca probabilidad de ocurrir, ¿no? Que la mayoría de las veces pues no estemos llegando a ese peor de los casos y por haber intentado o por haber hecho el análisis que funcione para el peor de los casos, a lo mejor no estamos siendo tan eficientes cuando la mayoría de las veces pues otro algoritmo era mejor, ¿no? Entonces, pero aquí lo difícil es eso, o sea, que uno tendría que pensar en cuál es o tendría que conocer cuál es la distribución de las entradas que uno esperaría ver. Pero sí hay ejemplos, y los vamos a ver unos pocos. Y, por ejemplo, una de las cosas que luego hacen los algoritmos aleatorios, que por qué son tan buenos, un caso así en el que se utilizan es que no asumes que la entrada tiene una distribución, pero tú como primer paso la aleatorizas para tú poner la distribución que tú quieres en base a esa aleatorización. Entonces ya como después de esa aleatorización ya va a tener la distribución que tú quieres, entonces sí ya puedes utilizar un algoritmo que se aproveche de que ya está en la distribución que tú necesitas, y entonces en valor esperado puede que tenga una muy buena complejidad, ¿no? Computacional. Entonces no sé si tengan alguna duda o comentario. Entonces este es como un ejemplo, pero ya nunca más lo vamos a volver a hacer tan detallado, así como ponerlas, que ni fue tan detallado, ¿no? Porque habría que decir cuáles son las constantes y etcétera. Pero en el sentido que ahora vamos a ver y que va a ser parte de lo que sigue, al menos la segunda parte, no la que viene, pues ambas tienen sentido, es que vamos a estudiar algo que se llama el análisis asintótico de los algoritmos. Entonces, como que lo que vamos a tratar en ese contexto es tratar de como que estudiar la complejidad de los algoritmos, pero como que centrarnos nada más en el término dominante asintóticamente del tiempo en que le toma un algoritmo. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Pues por múltiples razones. Una, sobre todo, es por eso que mencioné al inicio, que todas estas constantes pues dependen pues del hardware, ¿no? Entonces no podríamos, o sea, si queremos hacer un algoritmo es algo en abstracto que resuelve problemas en abstracto, entonces es mejor pues esconder todas esas constantes que ya dependen de la máquina que tenemos. Entonces es por eso que vamos a tratar de centrarnos en el término que es asintóticamente más grande. Pero también lo otro es que sí, eso es más relevante, o sea, sí es más importante pensar en la complejidad desde el punto de vista del término que es asintóticamente más grande que en otra cosa. Y por ejemplo, eso a lo que voy es que supongamos que tenemos un algoritmo que se toma no sé, 18,000 n para hacer una tarea, la que sea, ¿no? Supongamos ordenamiento, por ahí está medio raro. Y después tenemos otro algoritmo que se toma n cuadrada. Entonces, como que la pregunta aquí sería, ¿cuál preferimos de esos dos? Entonces, 18,000, yo más o menos todos tenemos la intuición, ¿no? Pero a lo mejor no es tan claro, ¿no? Porque, por ejemplo, si empiezo a poner aquí valores de n, por ejemplo, para n igual a 1, esto se va a tomar 18,000 y esto se va a tomar 1. Pero bueno, nadie va a ordenar un arreglo de un elemento, ¿no? Pero bueno, de 2 tampoco, pero bueno, de 2 se va a tomar 18,000 por 2, que serían 36,000, perdón, ¿verdad? 36,000, y aquí esto tomaría 4. Entonces también todavía... Entonces como que pareciera que no es tan claro que prefiero el n.
Pero con lo que dice asintóticamente, o sea, lo que vamos a ver asintóticamente es que cuando un número o una función es asintóticamente mayor que otra, y vamos a formalizar esa sentencia, quiere decir que eventualmente la función que está más grande sí va a dominar a la más pequeña. O sea, aunque aquí la lineal, pues a lo mejor empezó más grande por esa constante que tenía, y la lineal la cuadrática empezó más chica, o sea, va a llegar a un punto en el que va a sobrepasar a la lineal, y ya después, cuando le empiece a ganar, pues ya le va a empezar a ganar por muchísimo, ¿no? Entonces tal vez uno lo que podría preguntarse es decir, bueno, si yo sé que mis instancias van a ser menores que este punto, pues a lo mejor sí me conviene utilizar el cuadrático, ¿no? Pero si son más grandes, pues son el otro, ¿no? A lo mejor sí podemos hacer eso, y en la práctica a lo mejor sí es útil. Pero también algo uno que ha observado o que se observa en la práctica es que rara vez para problemas importantes tienes un límite del tamaño de las entradas que quieres observar. Y también eso con Machine Learning, y que ya todos muchos datos, pues se empieza a ver que la mayoría de las cosas implica procesar un montón de datos, ¿no? En escalas así mucho más grandes de billones, ¿no? de cosas. Entonces ya ser asintóticamente eficiente, pues es muy importante. Entonces vamos a empezar a ver, o sea, como que vamos a empezar a ver un poco de teoría para entender, porque vamos a hablar de la notación, ¿no? La notación asintótica, para tratar de resumir o de abstraer lo importante, en este caso asintótico, del tiempo de ejecución de nuestros algoritmos. Y en particular, pues vamos a analizar la mayoría de las veces el peor de los casos. Entonces, no sé si tengan alguna duda o... Entonces, para el análisis siempre vamos a tomar el peor de los casos para saber la notación asintótica. O sea, ¿siempre se toma el peor de los casos o cómo se ve? La notación asintótica va a ser una notación para hablar asintóticamente, pero ya podemos hablar del peor de los casos en la notación asintótica. O sea, por ejemplo, aquí el peor de los casos era n por n menos 1 cuadrado más esta cosa que todavía nos faltaba poner aquí, ¿no? Si eso ya lo queremos escribir en notación asintótica, pues va a resultar que eso es O de n cuadrada. Pero también si hacemos el mejor de los casos, también ese lo podemos escribir en notación asintótica. O sea, la notación asintótica va a ser una forma de ver cuál es su crecimiento asintótico, cuál es el término más importante de la función, pero pues ya dependiendo del contexto se va a ver. Pero sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si quieren, ahorita aprovechamos para tomar un descanso y le seguimos. 10 minutos de descanso. Bueno, pues vamos a ver este sentido de qué entendemos porque sí sea computacionalmente eficiente. Y ahorita como que vamos a cambiar un poco de switch. Ahorita estábamos como que nos fuimos a algo de manera muy, bueno, ni tanto, pero más o menos precisa, donde hablamos al menos de que existían estas constantes que dependían de la arquitectura y dependía de la instancia, podía ser el peor, mejor de los casos. Pero ahora vamos a tratar de como que de ponernos en una lupa pues más grande, ¿no? Ya como para empezar a movernos en esa dirección asintótica que les mencionaba. Entonces, en esa misma dirección, como que también de manera general, vamos a tratar de definir cuáles son los problemas que sí se pueden resolver de manera eficiente y cuáles no, y que después vamos a abundar mucho en eso ya de 3/4 partes del curso en adelante. Entonces, lo primero es que, como también ya lo hemos hablado algunas veces, es que para muchos problemas, o sea, para muchos problemas de optimización y de otras índoles, siempre hay un algoritmo de fuerza bruta, ¿no? O sea, como que siempre es el primer algoritmo con el que podemos empezar a comparar, y como que siempre que queremos resolver algo, al menos sí vale la pena tratar de encontrar un algoritmo que es correcto, o sea, que para cualquier instancia va a generar la solución correcta, aunque a lo mejor ya desde el punto de vista de qué tan eficiente es, pues puede que no sea tan bueno, ¿no? Entonces, muchas veces los algoritmos de fuerza bruta, como son para problemas de optimización, como que lo que hacen es generar o visitar todo el espacio de soluciones del problema. O sea, es enumerar todo el espacio de soluciones del problema
y pues quedarse con la mejor solución. Entonces el problema es que para muchos problemas combinatoriales ese espacio de soluciones es muy, muy grande, o sea, normalmente crece exponencialmente con el tamaño de la entrada, ¿no? Y ya hemos visto algunos ejemplos y vamos a ver muchos más. Pero entonces pues este algoritmo de fuerza bruta pues normalmente pues no es aceptable en la práctica, o sea, aunque sí es correcto y la demostración de correctez pues también es directa, pues no es aceptable en práctica. Entonces, ¿qué sí es aceptable? O sea, ¿qué sí es aceptable que es un algoritmo que se considera eficiente? Y pues para ver eso, como que vamos a hablar de una caja así muy grande que abarca un montón de eficiencias o de algoritmos. Y lo que vamos a decir ya al final es que vamos a pensar que la clase de algoritmos o de problemas que sí tienen solución eficiente son para los cuales existen soluciones con complejidad polinomial para resolverlos. O sea, así como el que vemos en Tensor Sort pues era n cuadrada, pero un polinomio, ¿no? Que el término más grande era n cuadrada, pero puede ser n cúbica, n a la 1.000.000. O sea, mientras sea polinomial, pues es lo que vamos a decir que va a ser eficiente o que va a ser tratable, ¿no? Que te vamos a hablar ya un poquito más a detalles en qué. Y una de las razones es porque tiene esta propiedad que creo que viene en unas diapositivas más adelante, que cuando doblamos el tamaño de la entrada, o sea, cuando duplicamos el tamaño de la entrada, el algoritmo nada más se va a hacer más lento por una constante. O sea, que el tiempo que se va a tardar va a ser a lo más una constante, el tiempo que se tardaba originalmente, ¿no? Y todos los algoritmos que son polinomiales pues tienen esa propiedad. Y por otro lado, los exponenciales, por ejemplo, no tienen esa propiedad. Y una de las razones por las que esta separación, que parece ahorita de muy grano grueso entre polinomial y que no es polinomial, también por lo que ha surgido es por el surgimiento de todos estos problemas que ya hemos hablado un poco, los NP completos, para los cuales no se ha podido encontrar una solución polinomial. O sea, ninguna solución polinomial. O sea, si alguien encontrara para cualquiera de estos problemas como el viajero o el Max-Cut o muchos de ellos, si encontrara una solución que es n a la 1.000.000, aunque ya en la práctica en realidad sigue siendo súper ineficiente, de todas maneras pues, no se ha podido encontrar, ¿no? O sea, no se ha podido encontrar. Pero, por ejemplo, ahí hay una... O sea, si le preguntan así a la gente importante viva, porque ya que ya están muertos todos, creo, ¿qué piensan si P es igual a NP? Aunque la mayoría se piensan que no es igual, hay algunos muy importantes que, de hecho, Karp no está aquí. Karp también es muy famoso, también podría estar aquí. Él, por ejemplo, menciona que él cree que sí son iguales, pero que va a ser un exponente muy grande, o sea, constante, pero muy, muy grande. Entonces hay quien piensa que sí puede ser algo muy grande. Entonces como que también dado el surgimiento de esos problemas NP completos, esa separación entre exponencial y polinomial, pues se ha vuelto muy, muy importante. Y de hecho en la práctica, también creo que aquí vienen las diapositivas, pues resulta que la mayoría de los problemas que sí se pueden resolver en tiempo polinomial, pues los exponentes no son tan grandes, ¿no? O sea, muy rara vez nos vamos a encontrar una solución a un problema que es n a la 7, n a la 8. Puede que sí salga, ¿no? Pero para muchos problemas importantes no es tan grande. Entonces romper la barrera de la fuerza bruta, o sea, de explorar todo el espacio combinatorial, normalmente te lleva a exponentes pequeños que aprovechan pues, la estructura del problema, que es lo que vamos a tratar de hacer muchas veces. Pero bueno, igual hasta aquí valdría la pena dibujarlas. Sí las dibujé en algún momento, pero ya no sé, no creo que no están por aquí. Pero bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio que creo que viene en el libro, que es ese, va a hablar de eso de que si se duplica el tamaño de la entrada, pues nada más se hace el algoritmo también una constante más lento, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos eso a qué se refiere. Entonces aquí lo que dice es determina qué tan lento se hace cada uno de los algoritmos cuando haces dos cosas, cuando duplicas el tamaño de la entrada o cuando nada más incrementas la entrada por uno, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de ese del inciso A. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, que si yo digo que pues, originalmente mi algoritmo se tomaba n cuadrado cuando el tamaño de la entrada era n, ¿no? Entonces ahora si duplico el tamaño de la entrada, o sea, si ahora va a ser 2n, entonces si esto va a ser el tiempo, le voy a poner tn de t2 de que ya se duplicó, ¿no? Entonces ese tiempo al cuadrado pues va a ser 4n cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiempo más me tomo
en resolver este problema cuando dupliqué la entrada, pues podríamos dividir T2 entre T1 para ver qué tanto más tiempo me estoy tomando, y pues ya eso hace que dé 4, ¿no? Entonces esa constante es de la que hablan de que no depende de n, o sea, cuando yo duplico el tamaño de la entrada, el tiempo más que me voy a tardar es un factor constante que no depende de n. Y pues eso consideran muy importante y es una de las propiedades que tienen todos estos polinomios. Ahorita es rápido para contrastarlo con el otro extremo de exponencial. Si igual yo tenía que el tiempo original que me tomo cuando la entrada era de tamaño n exponencial en n, ¿qué pasa si ahora lo duplico? Entonces ahora va a ser 2 a la 2n, ¿no? Entonces ahora igual si hago esta división de T2 entre T1, pues me quedaría 2 a la 2n entre 2n. ¿Y eso a qué es igual? De sus clases de exponentes, de exponenciación. 2 a la qué? Porque esto es 2 a la 2 a la n, ¿no? Entonces, a ver si estoy entendiendo, 2 a la ¿qué? Perdón. Ajá. ¿Por 2 a la n, así? No, era 2 a la 2 a la n elevado a la 2. O sea, lo de arriba, sí es lo de arriba es 2 a la n elevado a la 2, ¿no? Y lo de abajo es 2 a la n. Entonces sería 2 a la n, ¿no? Seguro hay que repasarlos. Entonces aquí es un caso bien extremo, ¿no? O sea, es que no solo depende de n, pero depende exponencialmente en n el tiempo en el que, o sea, el factor en el que nos estamos tardando más. O sea que está muy, muy cañón, ¿no? O sea, como que sí, no. De hecho, hasta incluso, si hacemos el inciso B, que es nada más incrementar el tamaño de la entrada por 1, pues ahí se va a duplicar. O sea, de nuevo igual si t era igual a 2 a la n, pero ahora nada más lo incrementamos por 1. O sea, si ahora nada más incrementamos el tamaño de la entrada a n más 1, pues ya esto nos va a quedar que t2 entre t1 pues va a ser igual ¿a qué? A 2, ¿no? O sea que es igual a 2 a la n por 2 entre 2 a la n, por eso es 2, ¿no? Entonces, aun cuando nada más le incrementamos el tamaño de 1, el tamaño de la entrada, pues se duplicó el tiempo en que nos vamos a tardar, y de hecho ahí viene el exponencial, ¿no? De que siempre se va duplicando cuando estamos incrementando el tamaño de la entrada. Entonces estos definitivamente no tienen esta propiedad de que no depende de la constante. Y eso pasa para otros polinomios, también sería parecido, con que incluyamos esta constante c también. Pero bueno, igual tal vez aquí también algo que vale la pena, porque esto también es muy útil. Por ejemplo, ¿quién piensan que es mejor, este o el primero de n cuadrada? El 4, ¿no? El n log n, porque por ejemplo el n cuadrada pues es n por n, y por ejemplo si los divido para ver cuánto, o al revés, ¿no? Si divido n log n entre n cuadrada, pues divido estos dos, y aquí pues, el logaritmo crece muy lento, ¿no? Es una función que crece muy lento con n, y pues definitivamente aquí domina n. Entonces si tomo el límite, o cada vez que hago más grande a n, pues esto se va a hacer 0, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces nada más es así como que un pequeño. Igual aquí está medio talacha qué pasa cuando duplico la entrada, y sería tal vez bueno verlo. O sea, por ejemplo, aquí para n cuadrada fue un factor de 4 que se incrementaba. Entonces definitivamente por eso que me dicen aquí el factor en el que se incrementa el tiempo de ejecución si duplicamos el tamaño de la entrada, definitivamente debería de ser menor que 4, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos aquí ya lo podemos ver, ¿no? No estaba seguro de hacerlo, pero bueno, si duplicamos la entrada, y aunque me voy a ver un poco desorganizado, lo voy a poner aquí arribita donde hay espacio, pues sería 2n por logaritmo de 2n, ¿no?
Y bueno, como que quiero ver cuánto se está tardando más, pues eso lo divido entre n log de n. Y ya si aquí lo desarrollamos un poco, pues va a quedar 2n. Luego aquí esto lo puedo utilizar propiedades de los logaritmos y me va a quedar logaritmo de 2 más ¿qué? Más logaritmo de n, ¿no? Porque el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, pues ya esto dividido entre n logaritmo de n, pues aquí esta n, pues sí ya la puedo eliminar con esta n, y aquí a lo mejor me pueden quedar dos términos, me puede quedar uno que es 2, logaritmo de 2 entre logaritmo de n, y luego más 2, ¿no? Entonces ya tengo que esto vale 2, y pues definitivamente es menor que 4, y aquí tengo este otro término que también es 2, pero definitivamente esta función pues se va a ir haciendo también cada vez más pequeña mientras n se hace más grande, ¿no? Porque pues esto es una constante y esto pues se va a ir haciendo más pequeño. Entonces esto es más pequeño que 2 y cada vez que haga más grande pues puedo hacerlo casi que arbitrariamente a que se haga 0, ¿no? Entonces como que esto es más grande que 2, sí, pero pues sí es mucho menor que 4. Por ejemplo, la de n, o sea, cuando duplico, cuando la entrada era de n y la duplico, pues ahí el factor de incremento pues nada más es 2, ¿no? Es el mismo de duplicar. Entonces, pues sí está entre, n log n está entre lineal y cuadrático, pero sí está más cerca de lineal y ese valor se observa más mientras más grande sea la entrada que estamos duplicando. Entonces, pues sí, por ejemplo en estos algoritmos de ordenamiento, ahorita que teníamos en el peor de los casos, que era n cuadrada, uno de los que vamos a ver cuando veamos la técnica de divide y vencerás, que también es muy, muy famosa, pues ya esa logra n log n, ¿no? Entonces es mucho mejor esa solución. Pero bueno, entonces aquí es esto de que cuando duplicamos el tamaño de la entrada, pues que el factor de que se incrementa sea una constante, donde ya esa constante pues va a estar determinada por el polinomio que estemos trabajando. Entonces, pues dado por eso, y son cosas que ya he estado mencionando, vamos a decir que un algoritmo es eficiente si tiene un algoritmo polinomial que lo resuelve en el peor de los casos, y pues también porque teóricamente más o menos así ha surgido, pero también en la práctica como que sí se acomoda, o sea, la mayoría de los algoritmos, como les había dicho, tienen constantes pequeñas, y pues también lo que mencioné, ¿no? O sea, cuando logras romper esa barrera exponencial, pues normalmente sí da muy buenos resultados. Pero puede haber excepciones, así también ya sobre todo cuando empiecen a trabajar cada vez más en diferentes áreas y se encuentren con más problemas, sí puede que a mí no me ha pasado, pero sí se podría dar el caso en el que pues tengamos dos algoritmos, uno que tiene una complejidad de 20 por n a la 100 contra uno exponencial que es 1 a la 1 más 0.02 al logaritmo de n. Entonces ya es exponencial con n. Pero, por ejemplo, ya si los graficamos y vemos el valor de n para el cual esta silla es más grande que esta, a lo mejor sí es un valor muy, muy grande, ¿no? A lo mejor sí todavía, a pesar de Big Data y todo eso que le estoy hablando, sí todavía valdría la pena pues, más utilizar que tiene un exponente a la 100, ¿no? Pero les digo, pues aquí ponen un ejemplo, pero la verdad yo no lo conozco, pero a lo mejor sí se puede dar, ¿no? Entonces ahora otra cosa que también es interesante, pues ya hablamos del peor de los casos, es que también ahí hay que tener cuidado, o sea, también aunque generalmente uno trabaja en el peor de los casos, también como les decía, o sea, puede haber algoritmos que tienen un muy feo peor de los casos, pero puede ser que en el caso promedio sean buenos o en la mayoría de los casos que uno observa. Y eso sí ocurre mucho en práctica y para muchos problemas que son muy, muy relevantes. Aquí son dos de ellos, tal vez se han escuchado de los dos. Entonces, por ejemplo, hay uno que es el cómo resolver problemas de programación lineal. No sé si alguna vez llevaron en su licenciatura clase de... ¿Cómo se llama esa clase? Tal vez ahí la pongan, pero como que en mis tiempos ya hace muchos, que se llamaban diferentes, se llama investigación de operaciones. No sé si esa todavía existe en algún lado.
Bueno, antes existía, pero se parece al nombre de eso, o sea, también es... Pero bueno, es eso, es donde tú pones quieres maximizar una función lineal y tienes restricciones. Y casi el ejemplo es que voy a hacer chocolates, por cada chocolate de 2 tipos, uno los vendo a 3 pesos, otros a 8 pesos, pero nada más tengo estos recursos y cuando lo sumo tiene que ser menor que 8. Entonces es una función lineal que vamos a ver, de hecho es un problema, son problemas muy importantes en algoritmos, pero bueno, es una función lineal sujeto a restricciones lineales sobre variables reales, ¿no? Entonces se le llama programación lineal. Entonces ahí por los 1960 me parece, no sé si me estoy equivocando, pues un montón de problemas se podían reducir a programación lineal, problemas en aviones, en industria, o sea, era como que muy, muy importante. Y en ese tiempo era cuando estaba la Guerra Fría. Entonces, más que, por ejemplo, lo que se llamó mucho de su competencia espacial que tenían en la Guerra Fría los rusos y los americanos, decían que una guerra más importante, en ese entonces no se conocía pues, ningún algoritmo polinomial para resolver ese problema de programación lineal, a pesar de que en la práctica se utilizaba mucho. Entonces ahí estuvo muy interesante la historia porque los primeros que encontraron un algoritmo lineal fueron los rusos, con un algoritmo que se llama de elipsoide, y después con unos algoritmos que se llaman de punto interior, que se utilizan ahorita un montón a la fecha también para problemas de optimización. Y eran polinomiales, pero como que de todas maneras para ese entonces, con el hardware de ese entonces, como que eran medio lentos. Y un americano, Daskin, se llamaba, Dankin, encontró un algoritmo que se llama el algoritmo simplex, que a lo mejor en esa clase que les digo es el que nos enseñan para resolver el algoritmo. Ahora, si uno analizara el algoritmo simplex en el peor de los casos, o sea, para cualquier instancia de programación lineal, puede tomar tiempo exponencial. Pero es muy raro que se dé esa circunstancia, tiene que ser muy trabajada para que le tome tiempo exponencial. O sea, empieza a recorrer los vértices de un polytope, se le llama. Entonces, y pues resultó que en la práctica era mejor, o sea, aunque el otro tenía esa garantía de que no importa cualquier instancia, para muchas instancias que se daban, si los ponías a competir los dos, pues daba una solución mucho más rápido que el otro, a pesar de que tenía pues una complejidad en el peor de los casos, peor, ¿no? Entonces sí hay que tener pues, tal vez un poco cuidado. Muchas veces si esa peor de los casos es exponencial, pues sí es tal vez de tener ahí cuidado, pero pueden seguir siendo útiles, ¿no? O sea, todavía es... Por ejemplo, otro algoritmo que también es bien famoso, que es de K-means, por el dibujito que hace, ¿sí lo han visto que es K-means? Hace clustering, o sea, tenemos un conjunto de puntos en RN y lo que va a tratar es de agruparlos en grupos tal que puntos en diferentes clústeres estén a distancias largas y puntos en el mismo clúster estén en distancias cortas. Entonces también es uno de los caballos de batalla de clustering en Machine Learning. Hay muchos más algoritmos, pero bueno, este es uno de los que se utilizan mucho y puede tomar tiempo exponencial en terminar de acuerdo. Ya uno no se espera exponencial, ¿no? Ya no, luego lo pare, ya es lo que dice que es. Pero bueno, hay algoritmos que son importantes que sus peores de los casos puede ser tiempo exponencial, entonces también hay que tener cuidado con eso. También de esto ya más o menos lo hablamos un poco, ¿no? O sea, hablamos también del caso promedio, que les dije que había que conocer la distribución de la entrada, pero bueno, puede ser útil, por ejemplo, más en el caso que mencionamos hace ratito, que si podíamos garantizar que el peor de los casos a lo mejor tiene muy poca probabilidad de darse, pues entonces está muy bien pensar en el mejor de los casos. Y también hablé un poquito de probabilístico, o sea, del tiempo de ejecución que es probabilístico, que tú no analizas en el peor de los casos, pero dado que que tu algoritmo toma decisiones aleatorias, entonces el tiempo de ejecución no nada más va a depender de la entrada, así como vimos ahorita en el caso de insertion sort, sino si el algoritmo también echa volados para tomar decisiones, pues el tiempo de ejecución pues va a depender de esos volados que se estén saliendo, ¿no? Entonces vamos a tener que hablar de tiempos de ejecución en valor esperado, dado a esa
dada esa aleatoriedad que está generando el algoritmo. Pero luego eso puede ayudar porque puede generar que la distribución del peor de los casos, por ejemplo, para algoritmos de ordenamiento, sea muy poco probable, ¿no? Entonces, en realidad, por ejemplo, este algoritmo Quicksort es el algoritmo de los algoritmos de ordenamiento que se utilizan más, o sea, de los que están más presentes de manera general para en muchas librerías. A pesar de que aunque es valor esperado n log n, 2n log n, puede, en el peor de los casos, o sea, si no fuera en valor esperado, si no fuera probabilística, podría tomarse n cuadrado. Entonces podría uno decir, no, pues ¿por qué prefieres que merge sort? Si es que este algoritmo puede tener un peor de los casos y asintóticamente tienen la misma complejidad. Pero pues resulta que ya como ordenamiento de nuevo está muy presente en muchos contextos, pues sí, ganarle aquí en estas constantes puede ser muy útil. Y una ventaja que tiene, que vamos a ver también cuando veamos algoritmos aleatorios, es que el ordenamiento, así como en insertion sort, se puede hacer dentro del mismo arreglo sin necesidad de hacer copias. Y merge sort sí puede hacer sus copias ahí, como vamos a ver en los lados, y eso lo alenta, o sea, como que hace que haya constantes aquí y también en los términos lineales que a lo mejor pues hacen que se prefiera mucho más en la práctica Quicksort. Y ya por último también hay otros tipos de análisis, pero que se utilizan más en el sentido de estructuras de datos, que estos no los vamos a ver. Igual esto viene análisis muy padre en el libro ese que les digo de Corman, que es una otra de las referencias que voy a poner ahí en el grupo. Pero ahí es cuando ustedes normalmente cuando manejan una estructura de datos, esa estructura de datos consiste de muchas operaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando manejan una cola o una pila, pues tienen operaciones para insertar en la cola, para eliminar de la cola, para agregar muchos elementos en la cola. O sea, son muchas operaciones que definen la operación de la estructura de datos. Entonces, ustedes podrían tratar de medir la complejidad individual de cada una de esas operaciones, pero tal vez no haga mucho sentido. O sea, tal vez lo que hace sentido es ver la suma que le toma a cada una de esas operaciones cuando se está manejando un proceso con la estructura de datos correspondiente. Entonces también es muy importante y es un análisis que se le llama amortizado pero bueno, no lo vamos a ver, pero si les interesa les paso esa referencia que les digo del Corman. Y de hecho hay otras cosas también, pero bueno, ya después las veremos. Entonces ahora empecé diciendo que como que la diferencia entre, al menos teórica y que también en la práctica a veces se da, es entre lo polinomial y lo no polinomial. Pero la verdad es que también entre lo polinomial, ya el cambiar un poco el exponente también ya es muy relevante, ¿no? Y nos podemos dar idea con esta tabla que este libro creo que ya tiene también como sus 20 años. Entonces, con una tabla que hicieron en ese entonces y ahorita digo por qué es lo de los 20 años, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí podemos ver pues nada más cómo son estas funciones, diferentes funciones, cuánto valen, si suponemos, aquí ya son las suposiciones, ¿no? Que son los tiempos de ejecución redondeados para algoritmos cuyas entradas se incrementan en este tamaño, para un procesador que ejecuta 1 millón de operaciones de alto nivel por segundo. Entonces ya es con eso con lo que calculan cuántos segundos les va a tomar para este tamaño de la entrada y este tiempo de ejecución que se supone que toma el algoritmo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que cuando el algoritmo es lineal, o sea, cuando la complejidad es n, pues aún para entradas de 1 millón de tamaños de 1 millón, pues sí lo puede resolver, en este caso, una computadora de ese entonces, ¿no? Ahorita ya hasta lo resuelve, o sea, ahorita ya se hacen más de 1 millón de instrucciones por segundo, ¿no? Ya está cañón, pero bueno, entonces sería 1 segundo se toma, ¿no? Con 1 segundo en ese entonces. Y por ejemplo, si es n log n, pues todavía, o sea, esto les digo que está más cerca del lineal, o sea, son 20 segundos para 1 millón, a 12 días si ya te llevaras con n cuadrada. Entonces este salto es muy grande, o sea, y es bien importante. Por ejemplo, ahorita hay una arquitectura de Machine Learning que es la que es el motor de los modelos estos grandes de lenguaje, del ChatGPT, DeepSeek, etcétera, que se llaman transformadores. Una parte del cuello de botella que tienen
con el modelo de atención es que toma tiempo cuadrático. Entonces la gente ha estado trabajando pues, muy intensamente para tratar de bajar o modificar la arquitectura para que no le tome tiempo cuadrático para hacer sus inferencias. Y ahorita es mucho más relevante. O sea, ahorita ya las entradas, les digo, no son de 1 millón, pueden ser todavía mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, ya pasar de n cuadrado de n log n a n cuadrado, pues ya lo pasa a días, que aquí todavía es factible, ¿no? Dice, pues, si esto me va a dar pues, mucho dinero, pues sí hago mi cómputo de 12 días en mi computadora. Pero ahora si paso a n cúbica, para ya las escalas del tamaño que estamos hablando, pues ahora ya son 31,000 años. Entonces ya ahorita, aunque estábamos diciendo que esto era eficiente, igual y ya la verdad no, ¿no? O sea, ya la verdad en la práctica ya n cúbico no es tan eficiente y esto se ejecuta mucho. Por ejemplo, hay un algoritmo que utilizan mucho en informática para hacer sequence alignment, le llaman, o sea, para ver qué tan parecidas son dos secuencias del genoma que toma n cúbica y lo utilizan mucho. Entonces ahí también, pues, y los genomas sí son del tamaño de 1 millón de pares de base, entonces sí es muy relevante pues ya este tipo de cosas. Pero por otro lado, si ya nos pasamos al contexto exponencial, pues ahí sí ya no estamos peor, porque ya nos tardamos el orden de los años, aún para cuando la entrada pues además era de tamaño 100. Entonces sí es el salto pues ya muy, muy grande que está aquí, ¿no? O sea, pero sí son importantes los exponentes. Pues también lo vamos a ver eventualmente, pero una de las cosas también más importantes en muchas áreas, incluyendo Machine Learning, es multiplicación matricial. Entonces, multiplicar dos matrices de n por n, ¿cuánto tiempo toma? Así asintóticamente, ¿cuál es el término más grande? Con el algoritmo que utilizarían en la carrera. N cúbica, ¿no? O sea, porque hay que hacer, o sea, para calcular cada entrada de la matriz es un producto punto de un renglón con la otra columna. Entonces eso toma n y tiene n cuadrada entradas la matriz. Entonces n por n cuadrada es n cúbica, ¿no? Aunque pues ya hay algoritmos que son n a la 2.56, 57, que son con divide y vencerás. Vamos a ver algunos de esos, y también esos asintóticamente pues pueden ser muy, muy útiles, ¿no? Entonces sí, pues en eso seguimos. Entonces no sé si tengan preguntas con respecto a esto de polinomial y... Bueno, entonces ahora pues vamos a tratar de formalizar. Esto va a ser un poquito abstracto y la idea es formalizar ese sentido que les decía de que nada más nos importa el término de que es asintóticamente más grande, o sea, el término dominante, y porque pues así como ocurre con las computadoras, es que las entradas sí pueden ser muy grandes, ¿no? Entonces que tú tengas que prefieras un n cúbica aunque su constante que prefieras un n cuadrado aunque su constante sea muy grande a un n cúbica aunque la constante no sea nada, pues definitivamente nos va a gustar más el n cuadrada, y eso es porque esperamos que para muchos problemas pues el crecimiento asintótico, o sea, que sí tengamos entradas muy grandes, ¿no? Como de nuevo ya lo he estado mencionando, puede que haya excepciones, pero eso es lo que queremos. Entonces vamos a definir una notación asintótica, o sea, vamos a definir cómo vamos a hablar o cómo vamos a determinar pues, el crecimiento asintótico de una función, donde aquí en nuestro caso pues, esas funciones dependen del tamaño de la entrada, y donde el tamaño de la entrada es un entero. Aunque esta notación asintótica pues, también lo utilizan en otras ramas donde se usan matemáticas, ¿no? En física y en otros lados, ¿no? Pero lo que queremos es mostrar eso, o sea, lo que queremos es mostrar que no importa que nuestra función, o sea, lo que queremos es ver que eventualmente para n's muy grandes, pues sí está acotada por arriba o asintóticamente por el término que estamos diciendo. Entonces vamos a dar la definición y luego trato de explicar qué significa. Entonces vamos a definir la notación asintótica y que se le dice big O, ¿no? O sea, que es como que vamos a tratar de acotar por arriba asintóticamente cuál es el tiempo que le toma a nuestro algoritmo ejecutarse.
Y por ejemplo, si va a ser O de n cuadrada, o sea, como que decimos, pues es asintóticamente n cuadrada y ya ignoramos las constantes, otros términos de menor grado asintótico, ¿no? Por así decirlo. Entonces vamos a decir que una función t de n es O de f de n si existen constantes c mayor que 0 y n0 mayor o igual que 0, tal que esta t de n está acotada por arriba por una constante es esta que dijimos que existía, y la función fn que está acotando aquí dentro de la notación, y eso como que lo vamos a pedir es que no siempre se cumpla, pero que sí se va a cumplir a partir de un n0, que era como decíamos, ¿no? O sea, si teníamos una constante muy grande para una función chiquita y una constante no tan grande, pero por una función que crece más grande, pues a lo mejor sí va a ser al principio favorable un algoritmo que otro, pero eventualmente va a dominar el término asintótico y ya va a ganar una función con respecto a la otra, ¿no? Entonces nada más lo que está haciendo esta notación pues es formalizando ese sentido, que lo que nos interesa es que a partir de un cierto n sí va a ser claro que una función va a ser más grande que la otra, y multiplicada por una constante. Entonces como ejemplo, por ejemplo, entonces aquí igual ya lo pongo así, o sea, en este ejemplo, si yo pues ya hubiera calculado mis constantes ahí en el de Insert Short Sort y viera que la C8 valía 37 y la C6 valía 17 y más 1, pues aquí lo que queremos ver es que asintóticamente esta función, cuánto vale. Y ahorita, por ejemplo, lo que estuvimos mencionando es que dijimos que el orden asintótico pues era el del término dominante, y pues dijimos que era n cuadrada. Pero aquí ya de manera formal, o sea, ¿qué vamos a decir? ¿Qué quiere decir que esté n cuadrada? Pues lo que quiere decir es que esta función t de n, existen constantes c y n0, tal que a partir de n0, esta función es menor que esa constante c por n cuadrado. Entonces, si ocurre eso, vamos a decir que t va a ser una de las funciones que está acotada por O grandota de n cuadrado. Entonces, normalmente pues ya escribimos así, es O big O de n cuadrado. O sea, ya nos olvidamos de todos estos términos pues de la constante, de términos de menor grado y etcétera, ¿no? Entonces hasta aquí ya nos dicen que escogiendo c igual a 50 y n0 igual a 1, sí ya se cumple, que igual aquí voy a ser un poco desordenado, lo voy a escribir aquí abajo que hay espacio, pero ¿por qué sí es cierto eso? O sea, ¿por qué 32? O sea, lo que está diciendo ahí es que 32 n cuadrada más 17n más 1 es menor o igual que c, aquí cuando estoy diciendo que vale 50 n cuadrada, y eso se va a cumplir a partir de n0 igual a 1, o sea, casi luego, ¿no? O sea, ahí no hay mucho que esperarse para que gane esta función. Entonces eso igual también nada más es álgebra, ¿por qué ver si es cierto? Y pues una forma de ver esa álgebra, que es un truco que se utiliza mucho para polinomios, es decir, bueno, y también habla de ese crecimiento asintótico, o sea, esto definitivamente es menor o igual que 32 n cuadrada más 17 n cuadrada, o sea, como que aquí estoy cambiando n cuadrada por n, y definitivamente este término va a ser más grande, ¿no? Porque como todas las n son enteros, ahorita en este caso de algoritmos son enteros positivos. Entonces, pues sí, definitivamente es eso, y también definitivamente es más grande que 1 por n cuadrada. Y ya cuando, pues ya como todos los puse n cuadrada, ya eso lo puedo sumar ¿a cuánto? 59 más el 1, a 60 n cuadrada. Entonces sí, ya puedo decir lo que decía, y eso se va a cumplir a partir de 1. Entonces aquí hay dos cosas que es importante resaltar, o sea, con lo que puedo encontrarse con que encuentre cualquier constante, o sea, pude haber dicho desde ahorita es una forma como de identificar que 60 definitivamente vale, pero también podría, tal vez con otro método, decir que eso es menor o igual que 100 n cuadrada. Ambos llegarían al mismo resultado de que esta función t de n sí es O de n cuadrada, o sea, porque existen estas constantes para un n mayor que 0, tal que se cumple que t de n es menor que c de n cuadrada, ¿no? Tal que se cumple lo que especifica aquí
Entonces aquí nada más la idea es porque estamos tratando de ser holgados, o sea, como que nos interesa nada más especificar el término que crece más grande asintóticamente y decir que cualquier función que tú estás diciendo que es O de ese término que crece asintóticamente, que tú puedes hacer una C lo suficientemente grande y que va a mantenerse constante, tal que tu función va a estar acotada por ese término más grande nada más, ¿no? Y por eso es por lo que, pues como que ya, y eso como que pues resume mucho lo del tiempo de ejecución o abstrae mucho lo que le va a tomar un algoritmo resolver un problema, por ejemplo, en el peor de los casos, que es de lo más común que hacemos. Entonces, en el insertion sort, entonces O de n cuadrada, y ya es lo que nos interesa saber, ¿no? O sea, como que su término dominante es n cuadrada, aunque si lo hiciéramos detalladamente, pues sabemos que ahí por ahí hay otros términos que también ahí están jugando. Y a la hora de compararlo, o sea, si también sin necesidad de ver, por ejemplo, cuando lo comparamos con merge sort, que es eso, n de log n, pues como que automáticamente vamos a preferir a esta solución, aunque también ahí pueden estar ocultas muchas constantes y otros términos más, pero el más grande asintóticamente es n log n, que es que definitivamente está dominado por n cuadrada por mucho, ¿no? Como vimos ahí numéricamente unos ejemplos, ¿no? Entonces esa notación asintótica pues es lo que dice, o sea, que cómo puedes acotar tu función con una función, o sea, tu función que quieres, cómo la puedes acotar por una función y que eso siempre se va a mantener a partir de un n0, o sea, que es como una cota superior pero asintótica. Ahora, otro aspecto importante es que con la definición aquí de notación asintótica, por ejemplo, como viene aquí, también podemos asegurar que t de n también es O de n cúbica, o sea, también va a estar acotada por arriba por n cúbica. Aunque tal vez eso no es tan informativo, ¿no? Como que quisiéramos ser justos en cuál es el término que domina más o que crece asintóticamente más rápido y en esos términos definir la notación, ¿no? Pero en principio esto también define la notación asintótica, ¿no? O sea, también n cúbica domina a esta función t de n por arriba. Pero por otro lado, esta t de n no es ni O de n ni O de n log n. O sea, no importa qué tan grande aquí hagamos la constante, o quisiéramos hacer la constante, siempre va a haber un punto en el que esta función va a ganarle a O de n, ¿no? No sé si me va claro aquí, o sea, como que lo que estamos haciendo allí, o sea, por ejemplo, es decir, o sea, si t de n pues es ese valor que tenemos aquí, ¿no? 32, n cuadrada más 17n más 1. Y para que fuera big O de n, pues lo que tendríamos que encontrar es una constante c, que cuando la multiplico por n, pues es que eso siempre va a estar acotado y también tengo que encontrar un n0 y que eso se va a cumplir para todos los n's que son mayores o iguales que ese n0, ¿no? O sea, que es como decir, igual en esta gráfica, pues va a haber un punto n0 a partir del cual la función lineal, a lo mejor con una constante muy grande, o sea, que va por acá, sí va a dominar a la función t de n que yo tengo, ¿no? Pero aquí se ve, es por donde uno empieza a ver que no, porque ¿cómo podríamos demostrar eso? O sea, si yo escojo una constante c, la que quiera, es arbitraria, o sea, puedo pensar que es una muy grande, que es una de 1.000.000, o sea, que es una de 10 a la 6. Siempre para cualquier constante que escojan, pueden encontrar un n0 tal que esta función va a ser más grande que esta, ¿no? Entonces, para cualquier constante que me den, yo puedo darte un algoritmo que te digo cómo puedo hacer que n0 sea más grande que esta función sea más grande que esa, o sea, o lo mismo, o sea, si... Entonces, como que nunca va a ser posible encontrar una C que sirva para todos los posibles valores a partir de un número fijo. A diferencia de este otro caso, donde sí, o sea, aquí es claro que con que era 30, que era 50, pues ya se era válido para cuando n0 valía 1, ¿no? En este caso. Entonces, como que por eso, o sea, eso es lo que está tratando de capturar, o sea, como que está tratando de capturar una función que acote para arriba la función que nos interesa, pero que eso acotado sea ya hasta el infinito, o sea, cuando se van haciendo las entradas muy grandes, y eso se puede cumplir a partir de un n0
de un n0 dado. Entonces no sé si tengan alguna duda o comentario. Si quede claro qué es la notación, qué es la notación asintótica. Tal vez primero en semántica, o sea, que trata de capturar cuál es el término más grande, ¿no?, de la expresión y abstraerlo. ¿Y por qué queremos eso? Porque no queremos tener los detalles de la arquitectura de la computadora y eso. Y también porque nuestras funciones en algoritmos, pero de todas maneras, pues pueden crecer muy grandes, ¿no? Entonces, eventualmente, el término que crece asintóticamente más grande, pues sí va a ser peor que uno que crece más chico. Entonces, aunque haya constantes ahí que para entradas chiquitas favorezcan a un algoritmo con un crecimiento asintótico más grande que otro, pues va a haber eventualmente si va a ser mejor el que tiene menor crecimiento asintótico, ¿no? Bueno, sí. Entonces también ya nada más unos pequeños detalles. O sea, por ejemplo, entonces cuando hablamos de O de una función f de n, o sea, por ejemplo, cuando hablamos O de n cuadrada, que ahorita lo hemos estado mencionando mucho, esto en realidad, como que si quisieran hablar matemáticamente de este objeto, ¿qué es ese objeto O n cuadrada? Igual está ahí dice, ¿no? O bueno, no dice creo que explícitamente, pero pues definitivamente sí es ese, de hecho es la interpretación adecuada, ¿no? Es como que una cota superior del tiempo de ejecución de nuestro algoritmo. Pero ya ahorita en términos de la definición, ya dijimos que una función era O de n cuadradas y cumplía con que existen estas constantes C y n0 y bla, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, como que es o sea, este objeto O de n cuadrada, lo que es un conjunto de funciones. Son un conjunto de funciones que cumplen con esa definición de que existe una constante. Entonces, es importante ver O de n cuadrada como un conjunto, y cuando decimos que nuestro tiempo de ejecución es igual, o sea, y de hecho es lo que hablan aquí, que es abuso de notación, O de n cuadrada, no es que estas dos cosas sean igual en el sentido de igual en matemáticas. O sea, más bien aquí lo más apropiado, que no sé históricamente por qué no se hizo así, es que se pusiera t, o sea, nuestra función que nos interesa es un miembro de O de n cuadrada. O sea, es una función que puede acotarse asintóticamente por n cuadrada. Pero sí, en la mayoría de la literatura de algoritmos, y también de física y otros contextos, escriben el signo igual. Pero es importante ver que, o sea, que esto como que semánticamente es lo correcto. O sea, O de f de n son todo el conjunto de funciones que están acotadas asintóticamente por arriba por esta f de n, que ya de manera precisa lo que significa es que existen constantes c y n0, tal que a partir de n0, de n mayor que n0, c por f de n acota a t de n. Entonces aquí ponen nada más como ejemplo que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si estamos pensando en signos de igualdad, podríamos decir, si nuestra f de n es 5n cúbica y g de n es 3n cuadrada, y entonces como ambas son O de n cúbica, entonces podríamos concluir que las dos son iguales, ¿no? Cuando claramente pues, no son la misma función, ¿no? Entonces, pero eso es porque estamos como que mal interpretando este abuso de notación que se tiene allí. Entonces, como les decía, ahorita en este contexto estamos hablando de funciones no negativas y de funciones que están en los números naturales, pero esta notación también se utiliza en los reales, y también se asume que las funciones pues, son crecientes en los reales, porque hay veces que también se habla de notación asintótica cuando tomamos límites en cálculo, así cuando x se va a cero, y también aparece en algoritmos, porque cuando son sobre todo algoritmos para métodos numéricos, que estás hablando de reducir el error, también ahí aparece la notación asintótica, pero ahí es más bien en hacerlo cuando el límite tiende a cero y cosas así. Pero bueno, ya eso tal vez se irá viendo si aparece.
Entonces ahora de manera similar, y de hecho tiene que ver con una pregunta que hicieron hace ratito, también así como hay notación asintótica para formalizar que una función está acotada por arriba asintóticamente por una función o que pertenece a esa familia de funciones ODN, también hay notación asintótica para decir que está acotada por abajo por una función asintótica. Por ejemplo, eso hace que normalmente el peor de los casos pues, se escribe en términos de O de FDN, y el mejor de los casos se escribe en términos de esta, que es la de las cotas inferiores, que es omega de n. Entonces aquí va a ser lo mismo, se va a ser muy parecido. Vamos a decir que nuestra función está acotada por f de n asintóticamente, que lo que decimos es que es big omega de f de n. De nuevo, si existen constantes c mayor que 0 y n0 mayor que 0, nada más que ahora nuestra función va a ser mayor o igual, va a estar por arriba de la función f de n multiplicada por esa constante a partir de un n0, ¿no? Entonces igual así como en el otro caso, pues también por ejemplo aquí esta función también está acotada, o sea, esta función que está aquí también está acotada asintóticamente por ahora big omega de n cuadrada, pero también está acotada por abajo por big omega de n. Y aquí tal vez esté un poco más complicado cómo escogerían la constante para probar esto. O sea, porque de nuevo, ¿no? O sea, tienen esta función que es 32 n cuadrada más 17n más 1, y lo que quisiéramos es encontrar una constante c, que bueno, ya hasta aquí nos dicen que 32 se cumple, tal vez me digan por qué. O sea, c, que cuando lo multiplique por n cuadrada, siempre a partir de un n0, hasta aquí ya también lo ponen que es 1, pues que se cumpla esta desigualdad. Entonces, ¿cómo pueden encontrar esa constante en este ejemplito aquí? 32 porque es la constante de nuestro polinomio, ¿no? Y tiene que estar acotado abajo. Sí, y como aquí los n son mayor o igual, si los quito, pues esto va a ser mayor o igual que cuando los quito, ¿no? Esto va a ser mayor o igual que 32 n cuadrado quitando esto y quitando esto. Entonces, pues sí, aquí queda pues, 32, pues sí es una constante válida, y esto va a ser válido a partir desde n0 igual a 1. Pero definitivamente no puedo acotar por abajo a esta función con un n cúbica, ¿no? O sea, aquí también si intentáramos hacer ese ejercicio, o sea, de poder acotar por abajo, o sea, tendría que decir que 32 n cuadrada más 17n más 1 sea menor que una constante n cúbico a partir de un n0, pues también pues yo puedo decir, no importa aquí qué tan pequeña quieras hacer esta constante, va a haber un punto, o sea, yo puedo escoger un n donde pues ya este término va a ser más pequeño que ¿no? Pero de nuevo, o sea, como que a grandes rasgos, o sea, nada más lo que queremos es formalizar, o sea, como que en algoritmos siempre vamos a estar hablando de cuál es el término que domina, y ese podremos hablarlo pues, en términos de que queremos escoger cotas inferiores o cotas superiores. Y normalmente así lo que se van a encontrar en la práctica mucho es que siempre vamos a hablar de la notación big O, siempre vamos a hablar de la notación big O, porque es la que da para el peor de los casos, es el que da esta notación asintótica, y la big omega no se habla tanto. Y no se habla tanto, una de las razones es porque de hecho es mucho más difícil dar cotas inferiores en general que cotas superiores. Por ejemplo, en este sentido, o sea, aquí dice que un uso típico de la notación esta big omega es para los algoritmos basados en comparaciones. Entonces lo que dice esta sentencia, que de hecho está bien interesante, está bien padre, lo que dice es que cualquier algoritmo que está basado en comparaciones requiere al menos este número de comparaciones en el peor de los casos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esta sentencia? Está diciendo que
que no importa qué tanto te quiebres la cabeza para inventar un algoritmo de ordenamiento, o sea, así como el de insertion sort o después el que vamos a ver de merge sort, el tiempo que se va a tardar en ejecutarse va a ser asintóticamente mayor a n log n. O sea, el mínimo de comparaciones que vamos a hacer va a estar acotada por abajo por n log n. Entonces eso está padre, ¿no? O sea, como que nos está diciendo que no importa el algoritmo que existe, si va a ordenar números, lo mínimo que se va a tardar es n log n. Entonces con este resultado y ya merge sort, uno puede decir que sí, ya merge sort es de lo mejor que se puede hacer, al menos asintóticamente, ¿no? O sea, que al menos en el orden asintótico. Pero ¿por qué dar este tipo de resultados? Puede ser muy difícil, porque de cierta forma como que tienes que garantizar que es válido para cualquier algoritmo que alguien haya inventado o pudiera inventar, ¿no? Cuando hablamos de que nada más está acotado por arriba, pues es para un algoritmo en específico, pero aquí se habla de eso, ¿no? Y por ejemplo, para dar este resultado, pues es un poco con teoría de información, pero es rara vez que se pueden dar estas cotas inferiores. Tan es rara vez que, por ejemplo, todos estos problemas NP completos, que les digo del problema de si P es igual a NP, si alguien pudiera dar una cota inferior, que decir que cualquiera de estos problemas, no importa cuánto se quiebre en la cabeza, pues va a tomar tiempo exponencial, pues ya con eso probarían que P es diferente de NP. Pero dar esa cota inferior no se ha podido dar, ¿no? Entonces, porque tienes que como que garantizar que no importa lo que se le ocurra a alguien, no va a poder estar abajo de eso. Entonces, pues es uno de los contextos en los que se da esta notación asintótica, pero para el caso de acotar por abajo. Y también se podría dar así de manera fácil para acotar el mejor de los casos asintóticamente, pero también como que ese casi no es tan útil, ¿no? O sea, como casi siempre nos preocupamos por lo peor que pueda pasar, y por lo mejor que nos pueda pasar, pues sí está bien, pero siempre como que lo que importa es el peor de los casos, el caso promedio, y el mejor de los casos pues casi nunca es relevante. En ese sentido, por ejemplo, el insertion sort sería ¿cuál sería su complejidad escrita de manera asintótica en el mejor de los casos? Porque quedamos que era n algo, ¿no? Era n-1 y aquí unas constantes y algo así. Entonces nada más era big omega de n, sería en el mejor de los casos insertion sort. Y bueno, y ahí va para ver si más o menos está entendiendo. Y también entiendo que esto es así como que tal vez una primera extracto, sobre todo la primera vez. Pero bueno, vamos a ver con el primer ejemplo y ya nos vamos de probar cómo va el entendimiento. Entonces esto dice que es una sentencia sin sentido, ¿no? Eso es una meaningless statement. Entonces lo que va a decir esto es que cualquier algoritmo basado en comparaciones, o sea, se está tratando de ser parecido al de arriba, requiere al menos notación asintótica óbigo de n log n comparaciones en el peor de los casos. O sea, como que nada más es la misma sentencia que la de arriba, pero donde sustituyó big omega de n log n por o de n log n. Entonces, ¿por qué dice que esa sentencia es sin sentido? A ver, voy a contestar el teléfono en lo que piensan, y también le pongo pausa aquí en lo que piensan. Y bueno, y el truco está en que, o sea, esto lo que dice es una cota superior del número de comparaciones. Entonces, por ejemplo, 0 comparaciones, 0, la función 0, está en O de n log n. Entonces, esta sentencia está diciendo que al menos se necesitan 0 comparaciones para ordenar un arreglo. Eso no está diciendo nada, ¿no? Entonces, por eso era importante que esto fuera en notación de big omega, porque eso se dice al menos, o sea, se necesitan al menos asintóticamente este número de instancias. Y aquí, como estamos acotando por abajo porque queremos decir al menos, pues no podemos poner la notación de acotar por arriba, ¿no? Porque cualquier cosa incluyendo 0, pues es una función que está acotada asintóticamente por esta función, ¿no?